Qué gozo estar este día en la casa del Señor, juntos, cantándole, adorándole. Y hace unos minutos tuvimos la bendición de poder saludar a algunos visitantes, pero me parece que han llegado más, así que también quisiéramos saludar. Me pasaron la notita de que está aquí entre nosotros la familia Romero. No sé si se pueden poner de pie, por favor. Familia Romero. Excelente, bienvenidos. Si nos pueden regalar su nombre también, por favor. Excelente. Muy bien, pues bienvenidos, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Pueden tomar su lugar. ¿Alguna otra familia que nos esté acompañando esta tarde, quizá por primera o segunda vez? Aquí veo también a una familia. Si se pueden poner de pie, por favor, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y si nos regalan su nombre, ¿de dónde nos visitan? Excelente. Muy bien, bienvenidos, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Alguien más que nos esté visitando primera, segunda vez? Me parece que todos somos de casa. Bueno, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Qué gusto tenerles entre nosotros el día de hoy. Hace unos momentos entonamos algunos cánticos y pensando en esos cánticos, copié una partecita, ¿verdad? Que dice que queremos ser un siervo para su gloria, para la gloria de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca del cuidado, ¿verdad? De nuestros padres en medio de la enfermedad, en medio del duelo. Y yo no sé si alguno de ustedes ha pensado que cuando nos toque cuidar o ya les está tocando cuidar a sus padres en medio del duelo, en medio de la enfermedad, también podemos honrar a Dios a través de esa actitud que nosotros tenemos o debemos tener al momento de cuidarles. Así que en un momento más entraremos con el mensaje de hoy. Solo pedirles, hermanos, que sigan orando por nuestro hermano Horacio. Gracias al Señor, nuestro hermano está bastante recuperado. No sé si está conectado esta tarde, pero ahí, hermano Horacio, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo también de parte de toda la iglesia, a la hermana Yuri, a Yureli también, que han estado ahí cuidando a nuestro hermano. Sigamos orando por ellos. Por nuestro hermano Carlos Muro, su esposa, la hermana Irma, que también están conectados en este tiempo. Un saludo, hermanos, que Dios les guarde. Por nuestra hermana Mari de la Cruz, que está en recuperación después de la cirugía. Ya se mencionó a Ana Karen también, que están de aniversario. Muchas felicidades, Ana Karen y Omar, que Dios les bendiga. También oremos por nuestra hermana Anita Arriaga, que está viviendo el duelo por la partida de nuestro hermano Pedro Orán. Oremos, hermanos, por ella, por sus hijos, que el Señor les fortalezca en este tiempo. Por Mago, Jessica y Paloma, que también están de duelo por la partida de nuestra hermana Zenobia, que el Señor les fortalezca. Ya se mencionó a Eric, a Ian y a Paola, sigamos orando por ellos. Y un aviso, hermanos, mañana los varones vamos a tener nuestro tiempo de ayuno y oración a las 6 de la mañana. Todos los varones los esperamos aquí, hermanos. Hermana, si usted despierta antes de las 6, ahí dígale, ya vete a orar, ¿verdad? Ya te están esperando. Entonces que venga su esposa a orar a las 6 de la mañana. Vamos a orar 1 hora en la sala Yuri y después de eso estaremos despedidos para tener nuestras actividades del día, ¿verdad? Pero vamos a comenzar nuestro día delante del Señor como varones. Muy bien, hermanos. Sabiduría para los últimos años. De eso vamos a hablar el día de hoy y voy a concluir esta serie de enseñanzas que he traído, que he compartido con ustedes. Y el propósito, ¿verdad? Yo tracé 3 propósitos al comienzo de estas enseñanzas. La primera de ellas es dar ánimo y consuelo a nuestros hermanos mayores, mostrándoles que en esta etapa de sus vidas hay propósitos y hay privilegios que les deben motivar a vivir los últimos años con plenitud. Que si bien es cierto, también esta es la etapa donde se hacen presentes las enfermedades, los achaques, el cansancio,
Pero no tiene por qué, al estar presentes esos elementos, no tienen por qué convertirse en una etapa de amargura, sino que sea una etapa donde se pueda vivir con plenitud. En segundo lugar, para las familias, para los hijos, reconocer las necesidades y temores de una persona mayor para cuidarles de la mejor manera posible. Es decir, cuando un hermano, ¿verdad? Cuando una persona mayor ya entra en esta etapa de la enfermedad, de los cuidados, de la dependencia, hay temores que no los expresa. Y la razón, y lo digo entrecomillado porque no es así, pero desde ese concepto de ellos, no dicen lo que sienten para no ser más carga a la vida de sus hijos. Así que no lo comparten, no cuentan sus temores, sus miedos, pero es muy importante que nosotros los hijos podamos detectar esos temores y poder servirles. Recuerde, queremos ser siervos para su gloria, y si queremos ser hijos que amamos a nuestros padres en medio de la enfermedad y del duelo, necesitamos reconocer necesidades y temores. Y en tercer lugar, valorar la experiencia y el conocimiento de esa generación y extraer principios necesarios para la vida. Hermanos, en ustedes hay una experiencia tan valiosa para nuestras familias, para nuestra iglesia y para la sociedad, aunque haya iniciativas, ¿verdad?, para que están ahí respecto a la vejez, catalogarla como una enfermedad. El otro día me tocó ver un video de una señorita hablando de la vejez y diciendo, pues no, ya esto es un estorbo, ya deberíamos quitarlos, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Ojalá, ¿verdad? Ojalá no llegue esa etapa en su vida, con esta intención, con estas iniciativas. Hermanos, ustedes son tan valiosos para la vida de nuestra iglesia. Gracias por la sabiduría que el Señor les ha dado. Y valoramos eso también. También en cada mensaje compartí con ustedes una frase que pretendía o pretende ser el resumen de cada enseñanza, y el primero de ellos fue: el valor y la dignidad de una persona mayor no cambia con el paso del tiempo, por el contrario, son personas valiosas, ¿verdad? Cuando ahí empiezan nuestros padres a llenarse de canas y ya le salió ahí la patita de gallo, y uno ve las manos, ¿verdad?, arrugadas. No, hombre, son personas tan valiosas. No ha cambiado su dignidad ni su valor. La vejez, en segundo lugar, no viene con la edad, sino con la actitud. ¿Recuerdan aquel hombre que les conté, 92 años, lleno de vida y listo, ¿verdad?, para la siguiente etapa, dice él. Así que la vejez no viene con la edad, sino con la actitud. En tercer lugar, la armonía familiar es una herencia por la cual todos deberíamos esforzarnos. No por esa herencia pasajera que es fugaz, es temporal, ¿verdad? Por esas herencias que muchas veces los hermanos entramos en pleitos, nos dejamos de hablar porque nos esforzamos, ¿verdad?, por la herencia terrenal. Pero no, hermanos, en el mensaje anterior yo compartí con ustedes que la herencia familiar debería ser, ¿verdad?, la armonía familiar debería ser la herencia por la cual cada uno de los hijos y a los mismos padres deberíamos esforzarnos. Y el día de hoy comparto con ustedes la última frase, porque de eso vamos a estar hablando. La armonía familiar en tiempos de crisis comienza en la vida de los creyentes que están sometidos a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestros padres envejecen, cuando nos dan la noticia de que llegó el cáncer a la vida de nuestros padres, de alguno de los padres o los suegros, del abuelo, o que el abuelo empezó a perder la memoria, que papá, ¿verdad?, pues ve y ya no reconoce a sus hijos. Si esas noticias, hermanos, son dolorosas, porque cuánto nos cuesta ver envejecer a nuestros padres. Si esas noticias duelen, imagínense si no hay armonía familiar. No, hombre, si de por sí uno entra en una crisis, el no tener armonía familiar le abona a la crisis.
Y debo decir, hermanos, que hasta en las mejores familias cristianas llega a haber crisis. Y comienzan de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de mi papá, se los comparto. Mi papá falleció hace 4 años, el 11 de septiembre. Y un 28 de diciembre, echando unos tamales ahí con doña Guille, la suegra de Toño, allá en Tecuas. Estábamos echando los tamales de comino que se hacía doña Guille y nos llaman, ¿verdad? Mi papá tuvo una caída, se fracturó el húmero derecho y en ese momento pues solo estaba mi mamá allá y mi hermano menor. Así que como pudieron se movieron a un hospital regional de la Sierra Norte de Puebla y luego, ¿verdad? Vienen las llamadas. ¿Qué hacemos? Lo movemos a Puebla, lo dejamos aquí. Mi papá, él era de la idea de que el huesero le arreglaba todo. Pues fueron al huesero, lo terminó dañando, pues había sido fractura. Y ahora viene el asunto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y empezaron, ¿verdad? Así que en esos momentos, cuando llega la noticia de un accidente, de una enfermedad, cada hijo va a opinar desde su perspectiva financiera, familiar. Y a veces esas opiniones se convierten, hermanos, en fricciones. Porque hay uno que dice, no, llevemos a mi papá al hospital particular. Y el otro dice, sí, pero yo no tengo para pagar. Y el otro dice, ay, pues entonces encárguense de su cuidado, o sea, yo pago y ustedes, sí, pero llega un momento en el que dice, sí, pero yo no puedo, yo también estoy. Y bueno, ya seguramente a alguno de ustedes les ha tocado vivir esto. Así que hermanos, de eso vamos a hablar hoy, de procurar la armonía familiar. Si de por sí los momentos de cuidar a nuestros padres en la enfermedad y en el duelo son difíciles, entonces yo quiero animarles, hermanos, basado en la palabra del Señor, que procuremos la armonía familiar, que no compliquemos estos tiempos. Así que hoy voy a concluir hablando de estos dos temas, de la enfermedad y del duelo, y como en cada mensaje quiero compartir algunas enseñanzas prácticas que ustedes puedan desarrollar llegado ese momento. Hablemos entonces de la enfermedad de nuestros padres, cuando la enfermedad llega a la vida de los padres. Qué difícil este momento, hermanos. Cuando las visitas ya no son en casa, cuando hay que ir a visitar a nuestros padres al hospital, programar ciertos horarios, hacer ajustes en las cosas en nuestra vida que ya tenemos como hijos casados, como nietos, que les toca cuidar muchas veces también al abuelo, ¿verdad? Qué difícil es esto. Pero en medio de esta etapa, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que podemos honrar a nuestros padres y el texto dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los que tienen padres y todavía están jóvenes sus padres, probablemente vean lejano este momento, pero no es cierto. Un accidente, una enfermedad inesperada puede llegar, una enfermedad terminal. Así que no veamos tan distante este momento, esto puede llegar en cualquier momento, hermanos. Y en esta etapa también a los hijos se nos manda a honrar a nuestros padres. El pastor Max Camacho dice hablando de este texto, Dios es muy cuidadoso para instruir a los hijos en el cuidado de sus padres. De manera que ha establecido una bendición doble cuando estos cumplen de manera cuidadosa y tierna a sus padres en situaciones difíciles de la vida, como es la vejez. La primera, te va a ir bien. Dios proveerá todos los recursos para que puedas honrar a tus padres en esta etapa. La segunda es que tendrás larga vida en esta tierra. ¿Cómo me gusta esa enseñanza del hermano Max? Que cuando los hijos de verdad queremos honrar a nuestros padres en medio de la enfermedad y cuidarles y amarles y protegerles, Dios provee los recursos para hacerlo, porque el primer honrado es Dios. El apóstol Pablo, por su parte en 1 Timoteo 5, 3 y 4, hablando de las viudas, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos
Que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo dice que la iglesia debe tener un cuidado especial sobre las viudas, que debe honrarles. Así que él puso sobre la mesa el tema de la iglesia local ante la vejez de sus miembros. Y cada vez que la iglesia hace algo para honrar a las viudas, para cuidarles, ¿verdad? Para estar ahí atendiendo algunas necesidades, la iglesia está haciendo una labor piadosa, pero escuchen esto por favor, hermanos, pero antes de pasar este privilegio, responsabilidad a la iglesia, el apóstol Pablo habló del cuidado primario que la familia cercana, es decir, tanto hijos como nietos, deben tener para con la persona mayor. Sí, el apóstol Pablo dice que la iglesia debemos procurar como comunidad cristiana el bienestar de los miembros de la iglesia. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que los primeros en procurar el bienestar de las personas mayores, en este caso de una viuda, son sus hijos. Y dice, el texto dice que aprendan estos. Saben, hermanos, hay enseñanzas que trae para nosotros esta etapa. Aprendan estos primero. Y dice el texto, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, hablando de la forma. Y número 2, y a recompensar a sus padres, hablando de los cuidados que involucra ese cuidado. Uno es la forma y la otra es lo que involucra el cuidado a nuestros padres. Entonces, con esto en la mente, dice el apóstol Pablo que debemos hacerlo de la siguiente manera durante la enfermedad. Cuidando a tus padres enfermos, número 1, cuidarles con amor y respeto. Cuidarles con amor y respeto. Incluye el trato, las palabras, la atención. Para los que hemos cuidado a nuestros padres enfermos, en nuestro caso a mi papá, quiero decir, hermanos, que llega un momento en el que es agotador cuidar a papá o a mamá, en nuestro caso a mi papá. Mi papá tenía periodos en las madrugadas donde él perdía la noción del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos descansando ahí y de repente escuchábamos que la puerta se estaba abriendo a las 2 de la mañana y corre, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Algunas otras ocasiones lo llegué a encontrar en el baño, ¿verdad? Ahí bajo la regadera, no mojándose ni nada, pero ahí, y él hablando solo, ¿verdad? Entonces yo entraba al baño y le decía, papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No ves eso? Mira eso que acaba de pasar, mira, y me empezaba a describir paisajes, y hermanos, de verdad, con mucho dolor en el corazón, era tan doloroso eso, ¿verdad? Y le decía, no papá, mira, son las 2 de la mañana, vamos a descansar. No, hijo, pero ya viste el sol. Y había que tomarlo, llevarlo a su cama y luego estar ahí con él y esperar a que descansara. Y claro, usted regresa a su cama y no vuelve a descansar igual. Y a la hora, otra vez. Y hermanos, en medio de esos cuidados que debemos tener para con nuestros padres, el apóstol Pablo dice que debemos hacerlo con amor y respeto. ¿Sabe que este es un tiempo en el que se puede nacer en el corazón amargura y rencor hacia los padres? Sobre todo cuando los padres se ausentaron durante etapas importantes y ahora el hijo decir, ahora lo tengo que cuidar si él ni me cuidó cuando lo necesitaba. Pero el apóstol Pablo dice que debemos cuidarles con amor y respeto. En segundo lugar, proveer para sus necesidades, especialmente en el tiempo de la enfermedad. Tenerles ropa limpia, artículos de uso personal, ¿verdad?, a la mano, medicamentos. Eso es el deber de los hijos. Y cuando hacemos esto, dice Pablo, el apóstol Pablo, que esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Así como estamos agradando a Dios en este momento, hermanos, mientras estamos reunidos, mientras estamos cantando, escuchando su palabra, mientras participamos de las diferentes enseñanzas, así como honramos a Dios, cuando regresamos a casa y toca limpiar a papá, ¿verdad? Cuando toca levantarlo y darle, ¿verdad? Con una cuchara la sopa, sostenerlo para que él pueda alimentarse, Dios también se siente tan honrado en nuestros hogares. Pero a veces olvidamos eso. A veces pensamos que la vida piadosa se da dentro de estas cuatro paredes, pero que yo puedo llegar a casa y decirle a papá, pues ya, párate, coopera. Y entonces, ya honré a Dios el domingo, oh Señor, te alabamos. Pero que yo puedo llegar a casa y maltratar a mi padre o a mi madre. No, hermanos, Dios toma en cuenta eso. Dios tiene mucho que ver con nuestra vida familiar. Así que algunos elementos a considerar, hermanos, durante el cuidado a nuestros padres. Y aquí viene la parte práctica. Decía en el primer servicio, si quieren tomarle una foto, va a costar mucho para los que toman nota, anotar todo esto mientras yo voy hablando. Así también está la presentación allá en nuestra transmisión, ustedes lo pueden buscar. Pero quiero hablar rápidamente de esto. Algunos elementos a considerar durante la enfermedad de nuestros padres. Número 1, reducción en el espacio físico por la incorporación de la persona mayor al núcleo familiar, produciendo incomodidad y tensión en la convivencia. Esto es inevitable, hermanos. Es decir, si se vive en una casa con 2 habitaciones o a lo mucho 3, y se tienen 2 o 3 hijos, y de repente papá se enfermó, el suegro se enfermó, pues no vamos a sacar a nuestros hijos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer pues es acondicionar ese espacio y tratar de dejar una habitación para la persona a cuidar, pero eso causa tensión, a eso me refiero. Número 2, tensión entre los hijos por la impresión de que se le carga el cuidado a uno de ellos. Y muchas veces, hermanos, no nos ponemos de acuerdo en quién va a cuidar a nuestros padres o quién va a cuidar a los suegros, una vez llegada esa etapa. Y entonces siempre, por lo general, ¿verdad? Las familias cargan a un solo hijo porque él tiene dinero, él tiene un buen trabajo, él tiene seguro social y su casa es muy grande. Échenselo a él. Y los otros solo van a visitarle el fin de semana. Y saben, hermanos, llegado ese momento, después de 2, 3 meses de cuidar a una persona mayor, se vuelve una carga pesada, ¿verdad? Desde económicamente, emocionalmente. Y entonces el que ha quedado cuidando a los padres, pues les dice, oigan, échenme la mano, o sea, no sean así, también cuiden a mi papá. Ahí un par de días, no, pues tú ahí, pues por eso Dios te ha bendecido tanto, ¿verdad? Y es ahí cuando le encuentran sentido a la pobreza, ¿verdad? No, hermanos, no, pero sucede esto, problemas en la pareja, que de repente pues estamos cuidando a papá o al suegro y el cónyuge dice, oye, ya me descuidaste, ¿verdad? Ahora ya le pones más atención a tu papá. Vienen problemas de autoridad cuando los abuelos quieren imponerse en la disciplina de los nietos. Es decir, se trae al suegro o al papá, ¿verdad?, a la casa, no está todavía tan enfermo, todavía es independiente, puede hacer sus cosas, pero ya requiere ciertos cuidados. Y de repente ve que el hijo, ¿verdad?, disciplina al nieto y, no, hombre, no le pegues, ¿verdad? Si yo ni les pegaba. Y les decía en el primer servicio, uno trae una marca aquí, pero los papás dicen, yo ni te pegaba. Ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero vienen problemas por eso. Problemas entre los hijos por distintos criterios en el cuidado de las personas mayores. Divergencia respecto a dónde debería cuidarse el anciano, si en casa o en asilo. Y claro, no falta el hijo que tiene la posibilidad económica y dice, no, pues yo pago el asilo, a mí no me lo traigan, ¿verdad? Pero nos vamos a turnar, un mes yo lo pago, el otro mes usted, y los que no tienen dicen, no, pues que se venga a mi casa, y vienen los problemas. Incremento de gastos financieros también, esto es una realidad, hermanos, y no sabemos cuánto tiempo esa enfermedad va a durar.
Y si es una enfermedad complicada, pues los gastos incrementan. De ahí la importancia de tener seguros, ¿verdad? Los seguros es importante, hermanos. Para los que no tienen algún tipo de seguridad social, también pensar en asegurar a los padres. Y aquí hay hermanos que pueden asesorarlo. Ahí está el hermano Nacho. No me va a dar comisión por esto, pero ahí está el hermano Nacho. Platiquen con él al final, ¿verdad? Por lo menos que usted sepa cómo funciona este tema de los seguros. Porque muchas familias se están quedando sumamente endeudadas. Deudas impagables por estas situaciones. Pero también quiero hablar a los hermanos que están, he hablado a los hijos que nos toca cuidar, pero ahora quiero hablar a los hermanos que van a recibir cuidado, que algún día serán cuidados, y en este momento, hermanos que están en cama, que nos están viendo desde su casa, ahora el mensaje es para ustedes. Número 1, el apóstol Pablo dijo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Obviamente está hablando en el contexto familiar, en ese contexto de donde los padres educamos a los hijos. Pero también en este tiempo de cuidado, muchos padres postrados en cama se vuelven irritantes. Irritan a sus hijos, los alteran. Así que hermanos que están ahí siendo cuidados con mucho amor y con mucha paciencia, hermanos, la Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay hijos irritados cuidando a sus padres. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, qué pesado es ver personas mayores amargadas, postradas en cama, pero amargados. Por eso el autor de Eclesiastés dice: no, hombre, cultiva una relación con Dios para que cuando ya no te puedas mover por ti mismo, cuando ya no te puedas levantar, cuando tienen que ser tus hijos los que tienen que levantarte, darte de comer, limpiarte. El autor de Eclesiastés, el rey Salomón, dice: no seas amargado, que esa etapa no se llene de amargura. Entonces, algunos consejitos, hermanos. Número 1, sea agradecido. Sea un padre agradecido. Quizás sus hijos no tienen la economía o no la van a tener para tenerlo en un lugar, quizá como usted logró construir una casa, comprar una casa, y por necesidades lo van a tener que mover quizá a un departamento. Quizá no lo van a hacer como usted está acostumbrado, pero sea agradecido, hermano. Número 2, sea paciente. Sea paciente. Sabe que cuando un familiar mayor llega a vivir a la casa, rompe la rutina, ¿verdad? Los hijos en la escuela, si la esposa trabaja, el esposo trabaja, pues tienen que hacer ajustes. Así que sea paciente, quizás no lo van a atender en el momento en que usted lo necesita, pero sea paciente, hermano, por favor. Créame, sus hijos están haciendo un gran esfuerzo para cuidarle. Así que paciencia. Número 3, coopere con sus cuidados, hermanos. Hay adultos mayores que ya no quieren cooperar, que, ¿verdad? A veces ya necesitan pañal, pero a veces los hijos se esfuerzan por cargar a papá y lo llevan, ¿verdad?, al baño para que ahí está el pañal, solo por precaución, pero los hijos están dispuestos. Pero a veces hay personas mayores que ya ni avisan, ¿verdad? No, pues ahí que vengan ellos y casi ahí que sufran conmigo este momento. No, hermano, coopere con sus cuidados, ¿verdad? Si usted tiene sus medicamentos y todavía está lúcido, prográmenle una alarma y tome sus medicamentos. No espere hasta que, es que no me han venido a dar mi pastilla. Y yo digo esto, hermano, ¿sabe que mi papá sí llegó a una etapa así donde él, ¿verdad? Era: si no me dan mi pastilla, yo no me la tomo. Y ahí le habíamos puesto, ¿verdad?, los horarios y el reloj, pero no, y le habíamos puesto agua y todo, y no. Entonces llegó un momento en el que, pues tuve que hacer una visita a la sierra, hermanos, y hablar con él, porque estaba allá con mi mamá.
Le dije, a ver papá, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no cooperas? Silencio total. Y eso desgasta a los cuidadores. Recurra a alguien externo a la familia para desahogarse. De verdad, hermanos, si usted está cuidando a sus padres y se siente cansado, busque a alguien con quien platicar respecto a cómo se siente. O usted, hermano, que está postrado en cama, también, ¿verdad? Manda a llamar a algún hermano de la iglesia con quien usted se identifique. Oren juntos. Otro elemento tan importante es guarde su boca del mal. A veces las personas mayores, cuando las están atendiendo, tienden a ser agresivos verbalmente, ofenden. No. Guarde su corazón de la amargura. Porque a mí, ya déjenme. ¿Sabe? Yo recuerdo a mi bisabuelo murió de 105 años. Y él cuando se enojaba nos decía, yo estaba pequeño, ¿verdad? Y él nos decía, no, ya échenme ahí a la barranca que me coman los opilotes. O sea, se enojaba así, yo no sé qué dicen aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero allá en el pueblo así dicen los abuelitos, no, ya échenme a la barranca que me coman los opilotes, ¿verdad? Y no faltaba el que decía, pues vamos, pues te llevamos. No, no era yo, hermano, estaba chiquito. Pero no falta el que le va a decir así, pues te quieres ir adelante, ¿verdad? Actitudes que alimentan el resentimiento en medio de esta etapa, ¿verdad? Lo tomé de este libro, Claves Bíblicas para Consejería. Ustedes pueden tomarle una foto, está ahí, para no tomar más tiempo en este punto, porque quiero decir esto, hermanos. Esta etapa, la etapa de la enfermedad, la etapa de cuidar a nuestros padres, suele ser una etapa agotadora. Desgasta varias áreas de la familia, entre ellas la económica, ¿verdad? La armonía familiar. Sin embargo, también puede ser un tiempo de sanidad y reconciliación. No tiene por qué ser una etapa, no tiene por qué ser recordada como, no, mi abuelo desde que lo trajeron nada más nos vino a arruinar la vida. No tiene por qué ser así, hermanos. Puede ser una etapa de reconciliación, puede ser una etapa donde el padre, sobre todo si hubo un padre que se alejó un poco de la familia o estuvo distante durante la etapa de la adolescencia. También puede ser una etapa donde los padres le digan a sus hijos, hijos, perdónenme por favor. Tomé decisiones equivocadas en el pasado, los abandoné, me fui a formar otra familia. Pero ahora yo quiero pedirles perdón y estoy agradecido con ustedes por esto que están haciendo. También, hermanos, puede ser una etapa de reconciliación donde los hijos le dicen, papá, perdónanos también, ¿verdad? Te hemos tratado mal, te hemos menospreciado. Así que puede ser una etapa de reconciliación. Y en segundo lugar, hablemos del duelo de los padres. Cuando el duelo llega a la vida de los padres. En Génesis capítulo 37, 29 al 35 leemos lo siguiente. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. No halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y lo trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Sabe que este es un tiempo de mucho dolor para muchos padres? Padres que están pues confinados, ¿verdad? Encerrados. Y que solo le dijeron, oye pa, tu hijo se contagió en el trabajo, ya lo internamos. No hombre, ese momento llega a ser mortal para la vida de un padre. O que le digan, papá, pues ya falleció mi hermano, ya no pudimos hacer nada.
No, hombre, hermanos, eso pone en jaque mate a una persona mayor, a todo padre. Este fin de semana, ¿verdad? Los que acompañamos a Alma, a Erika, a su familia, por la partida de Alma ahí en el velorio, escuchamos palabras de un padre desgarrado. Y él dijo, yo no puedo describir el dolor. Yo de verdad no puedo describir el dolor. Teniendo ahí el cuerpo de su hija, 40 años. Y él dijo, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy sintiendo. Tenemos que reconocer, hermanos, que nadie está preparado para la muerte de un hijo, nadie. Nadie cuando, ¿verdad?, le anuncian que su esposa está embarazada, nadie está pensando en el momento de la muerte, nadie, no importa si tenemos, ¿verdad?, si tienen un hijo, dijo aquel, no importa si tienen un hijo de 60 años, bigotón, no están esperando que él parta. La partida de un hijo a cualquier edad siempre es dolorosa. La muerte de un hijo deja un vacío profundo, difícil de llenar, sobre todo cuando son adolescentes y comenzaban a desarrollar un potencial para su vida. Hermanos, eso duele. Y los que han pasado por esto saben, ¿verdad?, mejor que un servidor lo que estoy tratando de transmitir en este momento. Las reacciones por la partida de un hijo pueden durar más y ser más intensas. En algunas ocasiones hay sentimiento de culpabilidad por no haberlo cuidado adecuadamente, ¿verdad? Y si lo debimos haber llevado a otro doctor, a otro hospital, y si debimos haber hecho esto, y claro, comienzan entonces los padres a decir, no somos buenos padres, somos malos padres porque se nos murió en nuestras manos. Y hermanos, si alguno de ustedes en el pasado ha perdido un hijo y vive con culpa hasta el día de hoy, por favor, tome un tiempo con el Señor. Hay enojo intenso, sentimiento de amargura por una vida no realizada. Muchos padres actúan sobreprotegiendo a los hijos que quedaron por miedo a perder otro. Por lo general, las madres son las que sufren más el duelo intenso y dramático, y tiene que ver con que cuando hay un hijo enfermo es la mamá la que se queda haciendo de cuidadora primario, y el padre pues sale y trabaja y hace, pero la mamá sufre ese momento. Cada padre vive su duelo de manera diferente. Algunos lo prefieren procesar solos y otros requieren compañía. Los padres deben cuidar el no culpabilizarse por la muerte del hijo cuando la muerte se da por una enfermedad prolongada. La hermana Anita Arriaga, esposa de nuestro hermano Pedro que partió hace unos días, es de la única madre que yo he escuchado decir, hermanos, ayúdenme a orar. Y esta es su oración, hermanos, qué dolorosa. Que Paquito, ¿verdad?, que mi Paquito sea tomado antes que yo. Conocemos la condición de Paco, ¿verdad? Ya un hombre adulto. Pero esa es su oración. Ayúdeme a orar, pastor, que mi Paquito se vaya antes que yo, para que no sufra. Ustedes saben que la hermana Anita ha cuidado desde los 16 años a Paco en esta condición. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los padres a sobrellevar el duelo? En primer lugar, téngales paciencia. Téngales paciencia. Quizás usted llega a su casa y ve a su mamá llorando. Ya pasaron 6 meses. Paciencia, téngales paciencia. Están sanando, están viviendo su duelo. Número 2, agenden tiempos de esparcimiento. Saque a su mamá, saque a su papá, llévele a tomar un helado, llévelo a un parque, váyanse a caminar juntos. Si son creyentes, oren, canten juntos.
Permítales integrarse nuevamente a la iglesia. De verdad, hermanos, Dios ha diseñado a la iglesia para ser una comunidad sanadora. Y la iglesia puede ser un potencial para aliviar el dolor del duelo. Así que regréselos a la iglesia, reacomoden la casa, muevan muebles, pinte la casa, mueva los cuadros. La hermana Anita, ¿verdad? Yo cuento esto después de que ella nos los compartió, y yo lo cuento con la esperanza de que pueda ayudar a aquellos que nos están viendo también, que escucharán el mensaje en las próximas semanas, que están viviendo el duelo de sus padres. Pero la hermana Anita, durante unas semanas, ella se quedó en el sillón. Ella no quería regresar a la habitación de donde partió nuestro hermano Pedro. Así que el día que sepultamos a nuestro hermano Pedro Orán, yo le decía a la hermana Anita: hermana, hable con sus hijos, que le den una pintadita a su habitación, que le cambien los muebles, ¿verdad? Muevan los cuadros, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Y hace unos días que fuimos a visitarla, ella nos dijo: pastor, yo quiero agradecer ese consejo porque la vi tan diferente, ¿verdad? Sus hijos ahí tenían un colchón nuevecito para la hermana, para estrenar, que esté más cómoda. Ya le habían pintado la habitación, le movieron la posición de la cama. Pero eso ayuda, hermanos, ayuda mucho. Es decir, los hijos podemos ser siervos para la gloria de Dios en medio de este tiempo. Sabe que muchas veces intentamos consolar a nuestros padres y es difícil. Es muy difícil. Cuando mi padre partió, pues tratando de consolar a mi mamá, viajábamos a la sierra y queriendo, ¿verdad?, hablar con mi mamá, y mi mamá pues viviendo su duelo, guardando silencio. Y eso pues fue su esposo el que falleció, no se diga cuando muere un hijo. Por eso es que con Jacob nosotros encontramos que sus hijos se acercaron, lo quisieron consolar y nada, él no, porque a veces no son las palabras, a veces es el estar ahí, el decirle: mamá, vamos por un helado, ¿verdad? Vamos a desayunar, paso por ti. El mamá: vamos a mover tu cama, mira, te compramos un nuevo colchón, una nueva cobija, ¿verdad? Edredones, porque claro, si esos eran los edredones que usaron durante muchos años, imagínense el dolor que hay en el corazón de los padres. Entonces, hacer movimientos ayuda. Hablando de la enfermedad, la etapa donde los hijos cuidamos a los padres no tiene por qué ser una etapa de fricciones y frustración. Usemos ese momento para servirles con amor y gratitud, recordando que Dios tiene muy presente nuestra actitud para con ellos. Que Dios se honra en el momento en que un hijo visita a su padre, cuida a su padre, le cambia, le viste, ¿verdad? Le baña, le asiste, va por sus medicamentos, que Dios está observando todo eso. Por eso es que dice Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que cuando un hijo sale a las 2 de la mañana para ir a conseguir un medicamento, Dios está observando esa acción. Cuando un hijo, una hija levanta a su padre, a su suegro, ¿verdad?, para atenderles, para lavarles, para limpiarles, Dios está viendo esa acción. Y cantábamos esta mañana: haznos siervos para tu gloria. Así que, hermanos, usemos también la etapa de la enfermedad para honrarles, para honrar a Dios. Y hablando del duelo, el duelo es un valle muy doloroso. Muchos padres están despidiendo a sus hijos con un dolor indescriptible. Los familiares pueden hacer que esta etapa sea menos dolorosa si se acompaña de paciencia y amor. Qué difícil es consolar a un padre que ha perdido a su hijo, hermanos. Uno puede decirle de todo y eso no va a traer alivio a su corazón. ¿Sabe qué puede hacer la diferencia? Estar ahí. Estar ahí. El Salmo 13, el salmo que nuestro hermano Jaime leyó hace unos momentos, dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?
¿Sabe que este es un sentimiento normal en la enfermedad y en el duelo? Abandonado por Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque mientras papá está postrado ahí en cama sin poderse mover, estos sentimientos empiezan a hacer estragos en su vida. Como no, yo creo que Dios me está cobrando todo lo que hice en esta vida. No, hombre, hermanos, si Dios nos cobrara, no nos tendría postrados ahí. No, hombre, no, hermanos. Dios no hace eso. Es nuestra conciencia la que nos hace sentir que estamos pagando algo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido sobre mi enemigo, sobre mí? Son esos sentimientos que embaten a una persona que está viviendo el duelo, que está viviendo una enfermedad. Y por eso es que el verso 3 del Salmo 13 dice: respóndeme, Jehová Dios mío, o sea, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hay un clamor que muchas veces no logra salir verbalmente, pero está en el corazón, está en la mente y empieza a dañar el corazón. Porque pensamos que Dios me está castigando, por eso me mandó un cáncer, ¿verdad? Y es incurable. Que Dios me tiene en silla de ruedas porque me está castigando. No, hermanos. Algunos padres han llegado a pensar que Dios los está castigando y está usando a sus hijos como verdugos. Y por eso los padres se llenan de rencor y tratan mal a quienes les cuidan. O también muchos hijos piensan que ahora este es mi tiempo, ¿verdad? Mi papá nos abandonó, este es mi momento, ¿verdad? Entonces viene el momento del desquite. No, hermanos, no dejemos que esos sentimientos, que esta expectativa de la vida se nutra de esto. Job, después de experimentar la enfermedad y el duelo, no por uno de sus hijos, de todos sus hijos el mismo día, después de experimentar la enfermedad y el duelo, expresó desde lo más profundo de su corazón: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir esto? Que en la etapa de la enfermedad y en la etapa del duelo podemos conocer a Dios, podemos crecer espiritualmente, que podemos ser transformados por esa gracia que nos sostiene en todo momento, que podemos ser quebrantados para pedir perdón, para que los padres puedan pedir perdón a sus hijos, para que los hijos puedan pedir perdón, para que podamos honrar a Dios. Es decir, la etapa de la enfermedad puede ser un tiempo de crecimiento espiritual en la medida que cada uno ponga sus actitudes delante de Dios. Así la persona que estemos cuidando no haya hecho méritos, ¿verdad?, para ser cuidado. Queridos hermanos, nuestra intención al estar platicando los pastores y al estar compartiendo esta serie ha sido de verdad entregar a ustedes herramientas que puedan servirles en este tiempo. Si tu padre, si tu madre están ahí por los 40, los 50, ¿verdad? Quizás este tiempo parece muy lejano, pero ya decía yo que puede venir un accidente, que puede presentarse en cualquier momento. De repente nuestro corazón se prepara para esta etapa cuando pues ya vemos a papá, a mamá, ¿verdad?, ya canosos, que de repente ya empiezan a requerir ciertos cuidados y uno empieza a perfilar. Quiero decirles, hermanos, que nuestra oración ha sido que toda esta serie de enseñanzas, 4 enseñanzas, les ayude a ustedes, les ayude a prepararse, a prevenir este momento y de verdad honrar al Señor, a nuestros padres, como la Biblia lo dice. Tomen decisiones, hermanos, tomen decisiones. Si usted es un hermano impaciente, hermano, empiece a orar. Si usted es un hermano muy independiente, empiece a orar, porque usted puede hacer que esta etapa para sus hijos sea frustrante. Si usted dice, ay no, yo no quiero ver a mi papá, ¿verdad?, empiece a orar. No me gustaría ver a mis padres, ¿verdad? Cada vez que mi mamá viene de la sierra, ahora está con nosotros y la veo,
más arrugas, más canas, más lentitud en algunas cosas. Así que el mensaje también ha sido para mí. Y en ese momento, pues, de tomar decisiones, nosotros como hermanos hemos hablado respecto a ese momento de qué vamos a hacer cuando mi mamá ya no pueda levantarse. Y eso es algo que mis 3 hermanos, los que estamos aquí, ya hemos platicado. Y yo les animo, hermanos, para los que tienen más hermanos, platíquenlo, siéntense, no porque estemos deseando ese momento, pero va a llegar, ¿verdad? Y qué mejor que podamos arreglarlo a tiempo, que podamos decir, bueno, ya, ¿verdad? Pasó esto, hablemos, ya lo hablamos, ahora viene este momento, esto es lo que vamos a hacer. Digo, hermanos, si de por sí esta etapa es dolorosa, viene llena de crisis, no le añadamos más crisis, tomemos decisiones, sentémonos como hijos a platicar, ¿verdad? Y queridos hermanos, déjense cuidar llegado ese momento, ¿verdad? Déjense cuidar. Hace unos días hablando con un hermano, yo le dije, hermano, ¿y qué va a pasar cuando llegue esta etapa? No, pastor, yo le pido al Señor que me lleve así como estoy y dormidito. Me dijo, porque a mí no me gustaría que me tocaran. O sea, no, me dijo, no, que me estén ahí poniendo pañal. Le dije, hermano, le voy a decir una cosa, yo le voy a venir a cambiar el pañal con mucho gusto. No, pastor, no, ¿qué pasó? Me dice. Le dije, ¿de verdad, hermano? Y le dije, hermano, prepárese para esa etapa. Pero él está convencido de que Dios se lo va a llevar dormidito y así completito. Bueno, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que Dios tiene para enseñarnos a crecer espiritualmente en esta vida. Así que, hermanos, usemos la enfermedad, usemos el duelo, aprovechemos esta etapa para crecer espiritualmente. Hermanos, hay una dinámica que no quiero pasar por alto. A los hermanos mayores de 60 se les entregó un separador, ¿verdad? Y con ese separador un numerito, ¿verdad? Y el premiado para hoy, ok, muy bien. Bueno, hermanos, no hay 10, ¿verdad? Es el número 10, ¿verdad? Aquí nuestro hermano René, ¿verdad? Es el afortunado, para este servicio, y algunos participaron de la dinámica anterior, en el primer servicio, pero nuestro hermano se va a llevar un libro, una pluma, es un libro de estudio que se llama Cómo avanzar en la adversidad, de Charles Stanley. Es una serie de estudios que él ha desarrollado. No solo es un libro de lectura, hermano, también va a tener que escribir, ¿verdad? Que tomar tiempo, así que yo espero en el Señor que la lectura de este libro bendiga su vida, que le haga crecer a usted, que le haga un hombre pleno en el Señor en esta etapa de su vida. Y gracias, hermano, por el amor, ¿verdad? Por la experiencia que Él le ha dado. Yo cometí el error de sacar el libro. Ya está ahí, hermano. Se lo voy a dar dentro de la cajita que nuestra hermana Malena con mucho cariño ha hecho para usted. Adelante, hermano, pase por favor. Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano. Puestos de pie, hermanos, por favor. Padre, gracias por la vida de nuestros padres, de los que tenemos la bendición de tener suegros, también gracias por ellos. Prepara nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a prepararnos en esta etapa para poder servir a nuestros padres, honrarles, amándoles, cuidándoles y mostrándoles lo valiosos que son para nuestra vida. Yo estoy seguro que muchos padres quisieran corregir los errores del pasado, pero no hay nada que hacer, Señor. Si ellos fueron padres ausentes, esa ausencia no hay manera de traerla nuevamente. Si fueron padres violentos, esa violencia no se borra de la mente. Si fueron padres que tuvieron alguna otra familia, no hay manera de deshacer eso, Señor.
pero en nuestro corazón, como hijos tuyos, queremos honrarles, queremos servirles, porque esto es bueno y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.